Discúlpeme la tardanza, había unos problemitas, pero sin embargo todo es solucionable a la luz de poder realizar nuestra sesión de clases. Entonces, habíamos estado viendo la semana pasada un poco para ver, vamos a ir haciendo un pequeño feedback, ¿no? De todos los conocimientos adquiridos la semana pasada, ¿no? Y porque esto es importante, dado que también van a ser evaluados respecto a estas sesiones. Más o menos me gustaría de repente lanzar alguna pregunta, ¿no? Inicialmente para calentar un poco el debate, ¿no? Ya está Respecto a bien. lo que es, respecto a todos los temas referidos hasta este momento, ¿no? Inicialmente, ¿no? Hemos estado viendo un poco sobre las teorías de la opinión pública y todo esto que tiene que ver y que hemos estado observando y cómo ha sido el desarrollo justamente, ¿no? De esta investigación, de estas evaluaciones, básicamente referidas al conocimiento de lo que es la opinión a la luz de los estudios que se han estado realizando desde la década de 1920, ¿no? Respecto a esto que iba a ser el Communication Research, ¿no? De repente por ahí podríamos tener alguna interrogante en tanto que más o menos qué es lo que hemos captado hasta este momento respecto a lo que es la opinión pública. ¿Alguien de repente que quisiera comentarnos algo? Estamos en este momento tratando de ver estas posibilidades teóricas, que son cuestiones que ya hemos visto en clase. Algo, una idea, ¿no? Básicamente no tiene que ser lo mismo, pero quisiera tener de repente alguna aproximación de lo que hemos estado observando, bueno, hemos estado estudiando en estas dos últimas sesiones. Sí, ha levantado la mano el señor José Cayo. Ya, sí, Están... muchas gracias. Para ver, José, ¿Qué tal, profesora? Buenas, ¿cómo está? ¿qué tal? Muchas Eh, gracias, muy bien. bueno, sigo todavía un poco elucubrando, Ujú, tomando el concepto de Jürgen Habermas, sobre todo de su ujú. especie de democracia deliberativa. Y todavía, hasta ahora, ninguno de los teóricos no satisface mi inquietud en el sentido de que yo sigo pensando que hay opinión de los públicos, no opinión pública. Ujú. Solo un Interesante, segmento, una justamente, segmentación de sí, individuos, mientras que la opinión de los públicos es la suma de todos estos públicos que al final convergen, ya sea en medios digitales o en medios tradicionales, ¿no? Esa es un poco la idea. perfecto, Y si esto va a seguir interesante, cambiando, ¿no? definitivamente, justamente hemos estado hablando un poco de ello, ¿no? Que en un primer momento estábamos hablando de esto que eran los conceptos de masa y que Ujú. justamente estaban aunados a todo lo que era, ¿no? Una masa homogénea que justamente se dedicaba, o bueno, en este caso se tenía una perspectiva, ¿no? De esta homogeneidad y que justamente el impacto de los medios era de forma directa. Y esto definitivamente con el tiempo comenzó a caer un poco esta visión de cómo es el efecto directo de los medios, ¿no? Y luego hemos estado viendo, ¿no? De una manera bastante más cercana a lo que es la realidad de nuestros tiempos, ¿no? En cuanto que los efectos de los medios son de una manera parcial, no son totales y no necesariamente tienen que ver con esto de una opinión. Incluso hay posturas que determinaban, ¿no? Que estas de aquí podrían reforzar incluso ideas o pensamientos u opiniones que ya nosotros teníamos preconcebidas respecto a ciertos temas, ¿no? Esto de acá es importante, básicamente tiene que ver con esta parte teórica que hemos estado abordando y también hemos estado viendo de manera bastante rápida, general también, pero bastante puntual, en estas cuestiones que tienen que ver con la medición y la comprensión de la opinión pública, ¿no? A la luz de las investigaciones que se van a venir realizando, ¿no? Y tener en cuenta justamente este punto de partida de que para ello tenemos que utilizar ciertas técnicas, ¿no? Que justamente es el tema que vamos a abordar hoy, ¿no? Y vamos a abordar desde dos perspectivas, ¿no? Lo que va a ser la investigación del mercado, básicamente lo que es la cuestión electoral, y lo que va a ser también la investigación de mercado para la gestión de los gobiernos, que son dos cuestiones que se concatenan, pero que no son lo mismo. ¿Ok? Y eso también es algo que hay que tenerlo bastante presente. Entonces, para más o menos ya hemos vuelto a aterrizar en nuestros temas de la opinión pública como tal. Ahora lo que yo voy a hacer es terminar la última parte, que es lo que nos faltó, básicamente, que tiene que ver con la cuestión de los estudios cualitativos.
¿no? Un poco aproximándonos a las necesidades de por qué realizar un estudio como tal. Y más o menos ya estábamos conversando también en la clase pasada con, acá con nuestro compañero Mena, ¿no? Que justamente él tenía este trabajo, ¿no? Que viene realizando a través de una encuestadora, y es interesante ver la visión, cómo es que nosotros manejamos la información, ¿no? Y justamente también tener una mirada estratégica de qué información es la que yo voy a recoger de campo y cómo la voy a recoger, a la luz de qué enfoque o metodología voy a obtener esta información y para qué, ¿no? Porque en resumidas cuentas, ¿no? Hay que tener muy claro cuáles son los objetivos que nos vamos a trazar al momento de hacer este recojo de información, ¿no? Y para eso hay una serie de cuestiones que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? A la luz de realizar un trabajo que sea óptimo, necesariamente alineado a los objetivos que nosotros tenemos para ello. Entonces yo creo que por ese lado tenemos bastante trabajo que realizar y vamos a ir rápidamente con esa parte. ¿Me indican ahí si se puede ver el PPT ¿Está cargando? que estoy compartiendo? Ahora sí. ¿Todavía? Ya está. Ya, muy bien. Sí, el internet es un poquito lentito. Me disculparán, por favor, pero aquí vamos a estar evaluando justamente eso, ¿no? Y me quedo justamente con esto para iniciar también lo que nos comenta nuestro participante José Cayo, ¿no? Realmente, ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de opinión pública? ¿Estamos refiriéndonos a una cuestión en masa completa o es que es opinión de los públicos en la medida que nosotros comenzamos a segmentar? Y eso es algo muy interesante y que justamente nosotros de repente, si bien a nivel teórico todavía hay una discusión muy fuerte, pero a nivel práctico nosotros ya hacemos estas diferenciaciones al momento de poder establecer cualquier tipo de estrategia, ¿no? Ahora lo que nos tocaría desde el campo, obviamente, de la investigación y del tratamiento académico es determinar este trabajo que ya se realiza, ¿no? En todo lo que es el campo político como tal. Entonces, si bien hemos estado en un primer momento haciendo un análisis de lo que es la medición de la opinión y que estábamos hablando, ¿no? Que para lograr esto se necesitan tener los objetivos claros respecto a ello, qué es lo que se va a preguntar, qué es lo que se va a hacer y unas cuestiones adicionales que son netamente necesarias para poder realizar un buen trabajo en esta medición de la opinión. Justamente, y no solamente para dejar de lado el trabajo que se tiene que se tiene que desplegar para hacer ello. Yo les había brindado información de algunos barómetros que usualmente vienen haciendo este trabajo, ¿no? Y que son de manera constante, prácticamente de año a año, ¿no? Entonces, en ese aspecto, lo necesario aquí, ¿no? Y que va a radicar en estos estudios, ¿no? Es ver cómo es que esto se estaba dando, ¿no? ¿Qué es lo que se preguntaba? ¿Qué era lo que usualmente ellos medían, ¿no? Y ahí hay una serie de variables que nosotros hemos podido ver. Incluso les he compartido ese material, ¿no? Que me parece que ya lo han puesto lo han puesto en su intranet, ¿no? Para que ustedes puedan hacer una lectura, ¿no? Y eso, y aparte también en el PPT están los repositorios de donde ustedes pueden sacar toda esa información. Por ese lado, no hay mayor dificultad. Ahora, fuera de este tema, que es tan interesante también, que tiene que ver con la medición de la opinión, ahora lo que nosotros también vamos a ver de manera teórica en este punto, sí, va a ser un poco sobre esas estrategias que nosotros incidimos al momento de querer comprender la opinión pública. Las investigaciones de tipo cualitativas tienen si bien también van a tener algún tipo de cuestión básicamente numérica al momento de nosotros querer determinar las muestras, ¿no? Pero lo que nosotros en sí, esas cuestiones cuantitativas, si bien son necesarias tenerlas y prefijadas de un trabajo por adelantado, lo que nosotros realmente necesitamos de obtener, o en todo caso nosotros no solamente obtener, sino también hacer todo un despliegue y una cuestión estratégica para tomar esta información, ¿no? Es porque queremos lograr encontrar ciertos atributos, ¿no? Y características propias de ciertas poblaciones o ciertas audiencias.
En ese punto hay que ser muy claros. El trabajo de tipo cualitativo es un trabajo muy interesante, pero también es un trabajo que va a desplegar esfuerzos, ¿no? En tanto que nosotros vamos a tener, ¿no?, que hacer un recojo de la información. Y si bien ahora también hay otras herramientas estadísticas a nivel cualitativo que nos pueden ayudar a hacer ciertas inferencias, ¿no? También este trabajo va supeditado a que los propios investigadores tengamos conocimiento de estos espacios, ¿no? Que es básicamente lo que se trabaja en las investigaciones de este tipo cualitativas. La comprensión de la opinión nos va a valer en tener características, atributos y también saber y determinar ciertas opiniones, percepciones y valores en nuestro público objetivo, ¿no? Son cuestiones básicas que se tienen que tener en cuenta al momento de hacer una investigación de tipo cualitativa. Y estas cuestiones, ¿no? Dado que las encuestas, ¿no?, tienen una estructura bastante parametrada y rígida a la vez. ¿Por qué? Porque justamente lo que se espera aquí es tener suficiente información de calidad, ¿no? Y obviamente que luego de eso también va a haber un proceso de limpieza de datos en la misma base de datos que nosotros vamos a obtener a la luz de la obtención de esta información. Lo que nosotros vamos a ver aquí en las investigaciones de tipo cualitativas, también vamos a trabajar con algunas técnicas, también vamos a trabajar con algunas herramientas, pero lo que se quiere lograr aquí es entrar a un estudio de profundidad respecto a esto que van a ser nuestro público objetivo, ¿no? Y que quisiéramos en un punto medir, pero también comprender en varias cuestiones, ¿no?, que necesariamente nos van a ayudar en dos cosas muy importantes. La determinación, ¿no?, de ciertas características del discurso, y otra que va a ser en cuanto a la construcción de esto que va a ser la imagen. Y no solamente la imagen del candidato, sino también puede ser la imagen del partido político o de alguna institución de gobierno, o también la imagen del gobernante, a la luz de lo que nosotros nos propongamos como estrategia en este caso. ¿Ok? Entonces, dentro de lo que va a ser el campo de la comprensión de la opinión pública, dentro de estas investigaciones de tipo cualitativa, en un primer punto, lo que yo sí les voy a, vamos a hablar, ¿no?, van a ser de esto que van a ser las entrevistas. Las entrevistas, en general, es una técnica, ¿no?, que nosotros utilizamos mucho para poder recolectar cierta información en detalle, ¿no?, respecto a cierto tema, ¿no? Pero obviamente esta entrevista va a estar construida a la luz de ciertos objetivos que vamos a determinar dentro de del propio instrumento y de todo el trabajo que se va a desplegar. A la luz de eso también es que nosotros vamos a determinar una estructura de la entrevista, no solamente teniendo en cuenta nuestro objetivo general, que es básicamente lo que va a guiar la elaboración de esta herramienta, que va a ser luego la guía de entrevista, sino también hay que tener en cuenta ciertos objetivos específicos que van a nacer, ¿no?, a veces de darse el caso del objetivo general. Y esto de acá, ¿por qué es importante? Porque le va a dar linealidad al trabajo, ¿no? Y vamos a tener en una cuestión bastante específica qué es lo que se quiere abordar respecto a cierto tema o cierta característica que nosotros queremos saber del electorado, o en todo caso, ¿no?, de algunas cuestiones o percepciones que queremos obtener de ellos, ¿no? Entonces, la entrevista en este caso, ¿no?, vamos a concebirlo, pues, ¿no?, dentro de lo que van a ser las entrevistas cualitativas, ¿no?, porque también se trabajan algunas entrevistas de tipo cuantitativas, pero estas entrevistas en realidad son entrevistas que básicamente van a tener el régimen y los parámetros de una encuesta, ¿no? Van a ser rígidas en algún sentido. Vamos a permitir de repente respuestas bastante cortas, ¿no? Y que a la larga lo que nosotros vamos a tratar de hacer en esto es medir. Pero en este caso, cuando nosotros hablamos de la entrevista cualitativa, es una entrevista que puede ser más íntima, flexible y abierta que las entrevistas de tipo cualitativa. ¿Ok? Se puede regir bajo un parámetro, sí, básicamente, pero es un parámetro que va a estar determinado por los objetivos de la investigación, no necesariamente por la rigidez que debería tener un instrumento, ¿no?, que debería ser en este caso, ¿no?, sometido a la prueba estadística, ¿ok? Entonces, en este punto se define como una reunión o conversación para intercambiar información entre una persona, el entrevistador, u otra, que va a ser el entrevistado definitivamente, u otras, ¿no?, que también podría ser una pequeña entrevista entre un grupo, ¿no?, reducido,
para no ser tan amplio como si se trabajara en un grupo focal. Que esa es otra técnica, ¿no?, que nosotros vamos a abordar a continuación. Entonces, en este último caso podría ser, ¿no?, tal vez una pareja, ¿no?, o un pequeño grupo familiar, o un pequeño equipo de trabajo, bueno, en este caso manufactura, ¿no? Pero puede ser algún pequeño grupo, de repente a nivel gerencial, ¿no?, que a veces esto es lo que se trabaja también, ¿no?, cuando queremos hacer algún tipo de investigación. Podría ser, ¿no? Básicamente, estudios como estos y que se hagan a través de entrevistas podrían ser para tratar temas de clima, de satisfacción laboral, que es usualmente a estos grupos, que son los decisores y tomadores de las decisiones en una estructura organizacional, a los que más se le aplica este tipo de instrumentos, ¿no? Entonces, la entrevista se hace a través de unas preguntas y respuestas, ¿no? Y logran una comunicación y construcción también conjunta, ¿no?, de los significados de un determinado tema. Esto de aquí es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros a través de la entrevista, a través de lo que nosotros dispongamos, ¿no?, los medios, el mismo ambiente donde se va a realizar, muchas veces vamos a tener bastante información que va a ser también relevante. Y vamos a no solamente tener en cuenta de esta información como tal, sino vamos a ver posiciones, posturas, percepciones, maneras de responder, formas de interactuar de los mismos individuos, ¿no?, dependiendo del tipo de investigación que uno vaya a realizar. Y esto y justamente por esto la entrevista es una herramienta muy interesante y muy importante al momento de realizar ello. Ahora, para los fines que nosotros tenemos, básicamente en cuestiones electorales, muchas veces la entrevista suele ser algo que se podría trabajar, pero sobre todo desde una perspectiva intrapartidaria. Porque si hacemos un trabajo más de repente de conocimiento de la opinión pública, básicamente vendrían y sería más conveniente quizás trabajar algún tipo de técnica cualitativa, ¿no? Básicamente como por ejemplo los focus group o los grupos de discusión, ¿no?, que es justamente lo que vamos a abordar. Entonces las entrevistas, ¿no?, se dividen en estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas o abiertas. Y estas de acá, dependiendo de estas divisiones, no van a terminar y van a determinar cierta rigidez en la construcción del instrumento. ¿Ok? Definitivamente las entrevistas que son estructuradas van a tener cierta estructura, ¿no? Y que se van a pegar mucho a la definición de las preguntas que van a estar colocadas en la guía de entrevista. Muy pocas veces se trabaja con una repregunta a la luz de la respuesta que tiene el interlocutor o en este caso el entrevistado. ¿Se trabaja así también? Sí, es una manera de poder desarrollar ciertas investigaciones, ¿no? Y luego de eso vamos a tener también las entrevistas semiestructuradas, que es con lo que usualmente uno trabaja, ¿no? Son un poco más flexibles que las otras, pero sin embargo también se guían a través de una guía de entrevistas, ¿no?, con preguntas que se van a realizar de manera concreta a la luz de los objetivos que nos vamos a trazar, ¿no? Y no necesariamente la entrevista realizada va a tener o va a ser necesario hacer preguntas de todos los objetivos, pero sí, ¿no?, de los más importantes, ¿no? Y eso, por ejemplo, también es algo que se puede trabajar en estas cuestiones semiestructuradas. Lo más importante de una entrevista semiestructurada es que nos permiten un mayor grado de interlocución con los entrevistados a la luz de las propias respuestas que estos nos den. Pero tampoco no debería ser tan amplio, debería ser a lo mucho una o dos preguntas. ¿Por qué? Porque cuando uno realiza una entrevista como tal, se toma mucho tiempo, ¿no? La cuestión es no tomarnos más de media hora con un entrevistado, pero dependiendo también de cuánto es que el entrevistado nos comente y nos diga de los temas, es que a veces las entrevistas suelen prolongarse, ¿no? Y siempre hay que tener bastante cuidado con ello. ¿Por qué? Porque a veces nos arrojan tanta información porque son tan puntuales en ciertos temas, ¿no? En este caso, y que conocen tanto. Realmente hay veces de que hay muchos entrevistados, ¿no? Y también eso tiene que ver con la manera de hacer esta interlocución con los entrevistados, ¿no? Dependiendo de el tema, cómo tú lo veas, qué predisposición tenga para contestarte, ¿no? En ciertos temas,
También se va a medir el tiempo. Hay de repente entrevistados que son bastante escuetos, tú le preguntas A y te contestan A, tú esperas que te contesten A y te contestan A, no te contestan más, ¿no? Entonces, eso también es parte de la técnica que nosotros deberíamos desarrollar en ese aspecto. Pero también hay las entrevistas que se pueden dar cuando el interlocutor tiene mucho que decir. ¿Por qué? Porque tiene experiencia, conoce y definitivamente tiene que ver con una cuestión de personalidad también, ¿no? Y entonces ahí son las entrevistas cuando se prolongan mucho. Pero también hay que tener en cuenta, ¿no?, que estas no deben pasar de un cierto tiempo. ¿Por qué? Porque justamente a veces la metodología nos puede decir que pueden ser mínimo 10 o 20, dependiendo, ¿no?, de los parámetros para los cuales nosotros vamos a tratar de hacer ese instrumento y hacer este trabajo también, ¿no? Pero es básicamente, tendríamos que tener un tiempo entre 20 minutos a media hora, lo mucho. Sin embargo, hay que también guiar al entrevistado para que nos conteste de forma clara, precisa y directa las preguntas que le estamos formulando, ¿no? Y esto también tiene que tener cierta técnica, ¿no? Porque hay muchas veces, a veces los entrevistados se van por la tangente, ¿no? Y eso es algo que también suele pasar incluso en las entrevistas en televisión, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de una entrevista que tiene más que todo un rigor científico para los fines que nosotros la necesitamos, ¿no? Y necesitamos interpretar los significados de lo que ellos nos están exponiendo. Entonces, las entrevistas semiestructuradas tienen esa condición. Y, por ejemplo, y luego también tenemos las entrevistas abiertas, que justamente se fundamenta en una guía general, o sea, no vamos a hacer una estructura tan rígida. De repente queremos preguntar de un objetivo específico que tienes 3 ítems, solamente queremos saber la opinión respecto al ítem 2 del objetivo 3, o sea, es una cuestión quizás puntual, no tiene que tener mayor rigurosidad, pero sin embargo, sí tenemos que tener en cuenta que esta pregunta va regida para contestar o para lograr cierto objetivo de investigación en este caso, ¿no? Y eso es básicamente lo que nosotros estaríamos desarrollando como la técnica de la entrevista, ¿no? Y luego de eso vamos a ver muy rápidamente otras técnicas, como por ejemplo la técnica de los grupos focales o focus group, ¿no? Que es lo que usualmente nosotros venimos trabajando también. Estos grupos focales son interesantes a la luz de que nos permite tener un gran desarrollo temático y de las opiniones de nuestros interlocutores. Es una entrevista que muchas veces abarca desde 8, 15 personas, incluso hasta un poco más a veces, pero lo óptimo, ¿no?, siempre es que no sean grupos tan grandes, pero que, sin embargo, nos van a ayudar, ¿no? Nos van a ayudar en este aspecto a tener mayores opiniones respecto a un tema. Y obviamente que para poder trabajar estos grupos focales vamos a necesitar de un moderador o moderadora, ¿no? Que en este caso va a tener que ser una persona que tenga cierta pericia al momento de aplicar este tipo de técnica, ¿no? Porque siempre nos vamos a guiar a través de una guía que va a ser elaborada con los fines de la investigación. Esta guía va a contener una serie de preguntas que se va a hacer de manera progresiva a la luz de trabajar este grupo focal, ¿no? En este punto es interesante porque siempre cuando estamos trabajando estas cuestiones de los grupos focales, siempre tratamos de hacer tratamos de determinar ciertas características de los que van a ser los entrevistados que son importantes para cada quien, ¿no? De repente están dentro de un mismo grupo etario, pero que de repente, ¿no?, tienen diferentes intereses en común, ¿no? De repente estamos hablando con jóvenes líderes de algún sector, de algún distrito, de alguna provincia, y ellos nos pueden brindar información oportuna respecto a las expectativas que tienen los jóvenes en tal lugar, ¿no? Y brindando obviamente opiniones respecto al trabajo que ellos vienen realizando como líderes, ¿no? Y esto es interesante porque a nosotros nos llena de significados y que muchas veces nosotros ya con el trabajo diario es muy difícil poder identificar, ¿no? Entonces,
en ese punto, los grupos focales son muy importantes, ¿no? Te permite tener una conversación amena, amplia, ¿no? Respecto a ciertas cuestiones que se le van a ir preguntando, ¿no? Que son de interés para la investigación y que obviamente, pues, cada uno de ellos va a tener su tiempo, ¿no? Para que puedan contestar las preguntas. Y también el tiempo aquí, si bien van a poder contestar, va también, es un tanto acotado. A veces no debe pasar de un comentario que vaya más de los 5 minutos, ¿no? Claro, tampoco, no es que sea algo tan puntual, ¿no? Pero de repente te dan algunos minutos, ¿no? De repente ponte 2 minutos, 3 minutos para poder brindar una respuesta respecto a esto que se está preguntando, ¿no? Básicamente incluso, ¿no? Criterios de calidad, de eficiencia, comunicación, ¿no? Que a veces siempre se pregunta respecto a una organización, ¿no? Que también es algo importante cuando se quiere medir estas cuestiones, ¿no? Para lograr un mejor ambiente, bueno, ya sea en el trabajo un mejor ambiente para el trabajo, para poder lograr una actividad básicamente política también, ¿no? Eso también es interesante tenerlo en cuenta al momento de poder establecer algún tipo de trabajo de esta línea. Entonces, los grupos focales en sí es un método de recolección de datos cuya popularidad ha crecido y justamente tiene que ver con eso que son los grupos de enfoque o focus group, ¿no? Porque justamente es una técnica que se está utilizando mucho en todo esto que tiene que ver con investigaciones de mercado y que también tiene que ver con las investigaciones de tipo política. ¿Por qué? Porque así se recoge de una manera conversada, también viendo qué percepciones, características, valores, intereses, posturas, ¿no? Respecto a ciertos temas que son de interés y, para poder ser conocidos, en este caso, por una agrupación política, ¿no? Algunos autores, ¿no? Consideran como una especie de entrevista grupal, sí, ¿no? Pero todo dependerá, ¿no? De cuántos sean las personas que están involucradas. Las entrevistas en realidad siempre se hacen de uno o de un grupo de dos, uno, hay a veces hasta grupos de 5, 4, ¿no? Dependiendo, pero no son tantos. Y como yo les digo, por cada interlocutor, se nos vamos a tomar por lo menos 20 minutos a 30 minutos a que nos respondan algo. Entonces, de repente por eso, la entrevista si bien es una muy interesante técnica para poder trabajar, yo creo que de repente en este punto los grupos focales podrían ser bastante bastante útiles, ¿no? Y justamente, ¿no? Porque consisten en grupos de reuniones de grupos pequeños o medianos, ¿no? De 3 a 10, incluso hay algunos grupos focales que lo hacen hasta de 15, ¿no? En los cuales los participantes conversan a profundidad en torno a uno o varios temas que son de interés, ¿no? Y obviamente que para esto hay que tener un ambiente relajado, ¿no? El moderador, por eso es importante que tenga cierta experiencia al momento de realizar este tipo de técnicas, ¿no? Porque justamente lo que se quiere lograr es que los entrevistados digan las cuestiones básicas de lo que se les ha preguntado, ¿no? Y justamente a veces esto es una de las cuestiones que parecen evidentes, pero que al momento de hacer el trabajo resulta que a veces nos contestan cualquier cosa y no es lo que nosotros estábamos buscando. Entonces, para esto, entonces el moderador siempre tiene que guiar, ¿no? Al entrevistado para que responda lo que nosotros necesitamos conocer y saber, ¿no? Bueno, en este punto, ¿no? Entonces, la conducción de esto siempre se hace a través de especialistas, ¿no? En dinámicas grupales. Y esto de acá es muy importante también tenerlo en cuenta porque es algo que se utiliza muchísimo y también es necesario tener estos contenidos, como bien los habían comentado los participantes la clase pasada, ¿no? Doctora, podemos aplicar un instrumento como una encuesta, ¿no? En este caso un cuestionario a través de una técnica de encuesta, sí, pero hay algo muy rico que nosotros dejamos de lado al momento de aplicar solamente alguna técnica de medición, ¿no? O sea, es necesario hacerlo, sí, pero también estamos dejando de lado muchos aspectos que solamente lo vamos a lograr a través de los estudios de tipo cualitativo. Y es cierto, yo estoy totalmente convencida. Ahora, el punto de esto es cuánto tiempo nos vamos a demorar en realizar esta investigación. Nosotros cuando entramos a un proceso electoral, y eso no me van a dejar mentir, incluso las encuestas se hacen lentas. No tenemos información eh, con la cual nosotros vamos a poder trabajar
¿no? Y ya, por eso es que también se utilizan técnicas como el tracking, ¿no? Que tiene que ser un poco más paulatino, cada 2 días, cada 3 días, para ir midiendo el escenario electoral respecto de repente a alguna, no sé, de repente alguien lanza un spot y ver hasta qué punto el spot ha pegado, ¿no? O bien para seguir transmitiéndolo, o bien para sacarlo, ¿no? Y para colocar otra cosa. Y que sea definitivamente mayor el impacto, ¿no? de esta cuestión publicitaria, ¿no? Y de comunicación. Entonces, eso de aquí, si bien nos va a brindar mucha información y muy relevante a la luz de todas estas cuestiones de profundidad, el problema acá se podría ceñir básicamente en cuánto nos va a tomar, cuánto tiempo nos va a tomar realizar un estudio como este, ¿no? Es básicamente ello, pero definitivamente si tú tienes un buen equipo que esté detrás y haciendo todo esto y que básicamente esté trabajando en paralelo, no hay mayor dificultad. Un equipo va haciendo su trabajo, otro equipo va haciendo otro. El problema es cuando tenemos equipos reducidos y tenemos personal reducido también. No, que también a veces pasa eso en las campañas. Básicamente, ¿por qué se trabaja así? Por cuestiones de presupuesto. Y eso no me van a dejar mentir todos los que están metidos en campañas electorales. Algo muy importante en la campaña electoral es el presupuesto con el que se cuente a nivel organizacional para poder hacer todas las acciones estratégicas y para poder desplegar todas las acciones operativas a la luz de lo que nos hemos propuesto como objetivos, ¿no? Eso es algo que se va dando en este punto. Y bueno, más allá de hacer la misma pregunta a varios participantes, su objetivo es generar y analizar la interacción también. Eso también es muy interesante. ¿Por qué? Porque ahí, por ejemplo, en cuestiones que tengan que ver con liderazgos, tú vas a ver también esa necesidad, ¿no? de los interlocutores, cuando, por ejemplo, son, pongámonos en el caso, jóvenes líderes, ¿no? Entonces, cada quien nos va a demostrar su punto de vista respecto a cierto tema, pero también dejando bastante en claro cuál es su posición y sobre todo teniendo en cuenta también dentro de la organización qué posición tiene y a qué posición quiere llegar. Entonces aquí muchas cosas se pueden ver, ¿no? Y eso es interesante. La interacción entre ellos también es bastante rica, en tanto que vemos también si hay relaciones más de cooperación o hay algunas cuestiones básicamente de conflictividad por cuestiones de liderazgo, ¿no? Porque esto pasa siempre, ¿no? En todo grupo político, eso no va a dejar de suceder, ¿no? Y justamente lo que también tratamos de hacer con este tipo de técnica es que construir grupalmente significados. Y esto también es importante, porque a nivel de partido político, esto nos ayudaría muchísimo a definir, por ejemplo, cuáles son los intereses, ¿no? En ese aspecto desde la perspectiva de los líderes jóvenes, ¿no? Que deberíamos ir convocando como partido político, ¿no? Y también comenzar a desplegar ciertas actividades, capacitaciones, ¿no? Que los chicos justamente necesitan para afianzar y mejorar, ¿no? este liderazgo que ellos tienen, porque a la larga los chicos y los jóvenes, ¿no? de los partidos políticos son los que van a ser nuestros cuadros. Y justamente, ¿no? A la luz de esto, que ellos vayan desarrollándose dentro de su campo laboral, su campo personal, también vamos a tener que ver su desarrollo en el campo básicamente político, a la luz del partido que lo congrega, ¿no? Ahora, el problema que nosotros tenemos aquí es que hay hay un problema, bueno, no sé, eso lo voy a dejar ahora para de repente un poco a la discusión, de que muchos partidos políticos eh, no sé qué tanto trabajen con sus bases tal cual, ¿no? Y eso es algo muy importante de poder definir, ¿no? De repente aquí hay personas que están trabajando con un partido que sí apuesta por el desarrollo de sus líderes, porque al fin y al cabo luego estos líderes nos van a ayudar al momento de asumir el poder, ¿no? Nos van a ayudar para poder realizar las acciones de gobierno, ¿no? Eso es básicamente lo que le ha estado faltando a este último gobierno de Vizcarra, que no ha tenido a quién más poner. Oye, no tengo partido y por lo tanto no tengo cuadros políticos ni técnicos sobre cuál yo me puedo apoyar para hacer un gobierno. Entonces, y por eso es que hay muchos partidos, ¿no? Que por lo menos yo que conozca, que están haciendo un trabajo en esa línea, ¿no? No todos, definitivamente, pero sí hay varios. Y
justamente los grupos de enfoque se utilizan en la investigación cualitativa en todos los campos del conocimiento también, ¿no? Eso es algo muy importante, ¿no? Tenerlo también en cuenta, porque no solamente es para los fines que estamos en este curso, sino para una serie de investigaciones que se pueden realizar. Entonces, indica, ¿no? Que justamente estos grupos pueden ser, básicamente, no deberían ser tan reducidos, deberían tener de repente como mínimo 8, ¿no? Bueno, desde mi experiencia, ¿no? Y de repente máximo 15. Un ideal serían 10, ¿no? Para poder hacer un buen trabajo también. A veces eso excede, sí, dependerá mucho también del financiamiento, de la capacidad presupuestal que tenga la organización para poder hacer estos estudios, porque ciertamente no son estudios que tienen un buen costo, ¿no? Y eso es básicamente lo que yo quería trabajar con ustedes en ese punto. No sé si habrá alguna pregunta o algo por el estilo respecto a respecto a este trabajo que hemos venido realizando de la semana pasada. Profesora, disculpe, yo quiero hacer una consulta. Sí, Mónica, acer- dígame. ¿Aló, Mónica? ¿Aló, Mónica? ¿La señorita Mónica? Quería hacer una consulta acerca de los focus groups. Sí, Sí, ¿me dígame. escucha? Sí, ahora sí te escucho mejor. Ahora sí, no te escucho ahora. No te escucho, Mónica. Aló, sí. Mónica, no te logro escuchar. Tiene dificultades de audio, María. Ah, ya, perfecto, Ujú. perfecto. Sí, qué pena, pero no te preocupes, igual vamos a estar desarrollando estos temas durante la clase. Igual ahorita ya vamos a entrar con con todo lo que tenga que ver con no solamente no la parte de la investigación, de la medición, sino ahora vamos a entrar con todo lo que son temas de investigación de mercado. ¿Ok? No te preocupes, vamos a tener tiempo. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna consulta o quisiera Ya acotar estoy, algo, ¿no? ya estoy conectada de nuevo. Disculpe que le parece que la señal está inestable y se va. No, no te preocupes, Mónica, a ti más bien. No, adelante, por favor, con la Quería hacer pregunta una o con el consulta, comentario. Sí, dime, sí, dime. una consulta en realidad, porque los grupos focales últimamente se está, bueno, he escuchado, mejor dicho, a investigadores que opinan que los grupos focales no serían muy adecuados para obtener información, digamos, muy certera, muy veraz, porque los grupos siempre hay alguien que lidera, y a pesar de que el moderador o la persona que conduce, que a veces es un psicólogo, una psicóloga, trata de, ¿no? de Ujú. organizar o conducir de manera organizada el grupo o la investigación, siempre hay alguien que, digamos, como que pone en su posición e influye en el resto. Entonces, eso parece que resulta con información sesgada, que no necesariamente expresa verdaderamente el sentimiento, las emociones o las opiniones, ¿no? de cada uno de los participantes, ¿no? Sino que algunos se cohíben de dar su opinión porque la mayoría opina de tal o cual forma. Entonces, esa es, digamos, la consulta que tenía. Por eso es que ya no se utiliza mucho, o se sigue usando el focus group, pero digamos que no se considera muy fiable y se complementa más bien con otras técnicas de investigación Ujú. cualitativas, ¿no? Sí, Mónica, muchas gracias por lo que usted comenta, de verdad. En parte es eso también, ¿no? Los grupos focales, justamente, cuando ya hay una interacción de grupo, suele pasar ello. A veces, y justamente, a veces estamos en ese dilema, ¿no? Y por eso es que aquí lo que nosotros tendríamos que conversar bien y trabajar bien al momento de hacer un trabajo como este es tener un moderador que evite en la medida de lo posible, ¿no? Que ciertos liderazgos salgan a flote, ¿no? Eso, por ejemplo, pasa mucho cuando, por ejemplo, hablamos mucho de opciones políticas,
¿no? Y justamente siempre viene y se da ese fenómeno comunicacional como lo que hemos visto de la espiral de silencio. Yo mejor me callo, todos piensan diferente a mí, no, mejor me guardo mi opinión, no lo digo, pero justamente, ¿no? Lo que se tiene que tratar de llegar es a conocer esto. Ahora, justamente aquí lo que va a determinar ciertamente, ¿ah? Y eso es algo que también está, que tiene bastante relevancia a la luz de esto, de la utilización de los grupos focales, es que se tenga un muy buen moderador, ¿no? Y ese moderador ponga las cosas, las pautas bien claras al inicio de todo el trabajo que se va a realizar, ¿no? Y también un poco tiene que tener un buen manejo de todo, y de los participantes, y de cómo es que ellos contestan, y qué es lo que nos van a decir. En todo caso, aquí el grupo focal, si bien tiene y podría llegar a tener esos problemas que tú me comentas, igual se sigue utilizando. Incluso yo misma he participado como, no como investigadora, sino como parte investigada, en realidad como entrevistada en un grupo focal muy interesante, por cierto, que tenía que ver con calidad educativa a la luz de una institución a la cual yo pertenecí, ¿no? Y justamente me hicieron participar en un focus group que duró más o menos como 1 hora y media, y que teníamos pues alrededor, yo tenía a varias personas que estaban trabajando varios temas parecidos al mío, y estábamos pues, ¿no? Hablando sobre criterios básicamente criterios de calidad respecto a lo que ellos impartían, ¿no? Y otros temas adicionales, pero aquí quien tuvo un magnífico despliegue de todo fue justamente la moderadora, porque ella nos daba las pautas, nos indicaba, ¿no? Nos daban agua adicionalmente, ¿no? Para poder tener más, ¿cómo le puedo decir? Para estar más tranquilos al momento de poder hacer el focus. Nos determinaban, ¿no? Los tiempos, nos decían, miren, vamos a hacer la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que le parece a la luz de su experiencia, ¿no? Tómese su tiempo, ¿no? Tengan bastante calma y respondan lo que ustedes creen y piensen con total confianza. Entonces, siempre la persona que modera ahí nos ayuda muchísimo. Y se pueden lograr los objetivos, sí, pero hay que tener bastante manejo de los grupos focales para justamente evitar estas cosas, ¿no? ¿No? De repente vemos que hay una persona que siempre quiere dar sus puntos de vista, ¿no? Y que de repente incluso uno está hablando y la persona comienza y se pone a hablar y no deja que otros participen, ¿no? Que eso también sucede, ¿no? Entonces ahí el moderador tiene que tener bastante muñeca, como se dice, ¿no? Para poder justamente hacer ese trabajo en grupo. Y yo creo que se pueden lograr muchas cosas muy interesantes a la luz aplicando esta técnica, ¿no? Pero igual cualquier técnica también es bienvenida, ¿no? Y que sea la más útil también. Y a la luz también de las necesidades y de los medios que uno tenga, ¿no? Porque para hacer los grupos focales, ¿no? Ahora últimamente lo están haciendo todo a través de videollamadas, ¿no? Y todo ello, pero, por ejemplo, un problema también que podría lograrse y que se podría dar en los grupos focales es de que, por ejemplo, citamos a 10 y por problemas de conectividad uno no vaya. ¿Hasta qué punto eso vaya a dificultar, ¿no? Nuestra medida, nuestra medición, o en este caso nuestra comprensión respecto al fenómeno de ese grupo? Eso también hay que evaluarlo, ¿no? Y justamente hay bastantes personas que hoy en día están trabajando mucho de estas técnicas y a través de los medios, ¿no? Que tenemos hoy en día, porque no vamos a poder reunir a mucha gente en un espacio cerrado, que es básicamente donde se llevan a cabo este tipo de técnicas, ¿no? Porque tienes que estar en un ambiente agradable, fresco, que no nos dé ni calor ni frío, que tenga incluso, ¿no? Una música muy relajante. O sea, es toda tú tienes que lograr ambientar todo un lugar, incluso que huela rico, ¿no? Entonces es algo que tenga un olor agradable. Todas estas cosas a la larga van a influenciar incluso en cómo es que nosotros vamos a responder las preguntas, ¿no? Que se nos hagan, ¿no? A la luz también del tono del moderador o de la moderadora, las preguntas, etcétera. Va a ser todo un trabajo, en realidad, al momento de hacer este focus group. Así es, Mónica. No sé si hay alguna pregunta adicional o algo que quisieran también comentar.
Bueno, entonces, si es que no hubiesen más preguntas en este punto, vamos a continuar con la sesión, ¿no?, que nos tocaba hoy y que tiene que ver con esto que es la investigación del mercado, pero básicamente, ¿no?, determinado desde dos perspectivas, el mercado electoral y también de lo que va a ser el mercado para la buena gestión de gobierno, ¿ok? Exactamente, ¿no? Acá justamente con Mónica se me dice, se les invita a algo y se les hace un obsequio. Sí, se les hace un obsequio. Yo realmente estuve bastante bien cuando me hicieron el focus group, me regalaron un pisco delicioso, ¿no? Y esas son cosas que también a la larga resultan, ¿no? Estas son estrategias. O sea, nosotros tenemos que tratar de que la gente nos responda lo que nosotros queremos saber. Así de sencillo. Entonces, para eso necesitamos que ellos estén en un ambiente agradable y que nos contesten a la luz de lo que también nuestro moderador o nuestra moderadora le va a preguntar. Y con esas cosas que parecen a veces tan insignificantes, pero que son necesarias al momento de la aplicación de la técnica, vamos a lograr excelentes resultados. Eso sí. ¿Ok? Vamos viendo un momentito. ¿Se logra ver el PPT ahora, por favor? ¿Sí? ¿Se logra ver? Sí. Ya, muchas gracias. Entonces, hoy lo que vamos a estar viendo un poco es esto que tiene que ver con la investigación de mercados, ¿no? Para campañas electorales, por un lado, y también un poco de esto que es la investigación de mercado en lo que es la gestión de gobierno. Y eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque esto de acá ya vamos llegando a puntos más de tipo estratégicos, ¿no? Respecto a esto que es la investigación de mercado. La investigación de mercado, señores, es una etapa, ¿no? Exactamente, que se trabaja mucho en todo lo que es el marketing, ¿no? Nosotros tenemos acá dos cuestiones muy interesantes que sí se deben de diferenciar de antemano. Nosotros tenemos todos los conceptos del marketing, ¿no? A la luz de lo que es el marketing tradicional, ¿no? O el marketing comercial, que básicamente tienen que ver con esta aplicación de técnicas para poder obtener cierta información a la luz de poder generar ciertas estrategias también para que nuestros productos pues tengan una buena repercusión en el mercado, ¿no? Básicamente, la investigación como tal de mercado en un aspecto de marketing tradicional está ligado a criterios de rentabilidad. Definitivamente, las empresas utilizan de marketing todo el tiempo. ¿Y esto es necesario? Claro que sí. ¿Por qué? Porque las empresas justamente, ¿no?, aplican estas técnicas ¿para qué? Para conocer a su consumidor, ¿no? Y eso es algo eso es algo que ciertamente las empresas hacen una gran inversión a la luz de querer obtener esta información que para ellos es necesaria al momento, ¿no?, de realizar cualquier tipo de inversión, ¿no? Y también de sacar un nuevo producto, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, el marketing en sí, ¿no? Como esta ciencia que también nosotros, bueno, no lo vamos a tocar tan a fondo, vamos a solamente dar unas pinceladas para diferenciar entre lo que nosotros hacemos, ¿no?, y lo que se hace netamente en el marketing tradicional. Entonces, como un primer punto, ¿no?, en esta sesión vamos a abordar de manera general qué es la investigación de mercado para las campañas electorales y gestión de gobierno. En un primer término vamos a analizar de manera detallada lo relacionado a la investigación de mercado y sobre su uso en las campañas electorales, ¿no?, que es importante. También vamos a ver algunos ejemplos, ¿no?, de esto, que me parecería interesante tenerlo, ¿no? Básicamente también en las cuestiones que uno viene trabajando. Y finalmente vamos a analizar un poco esto que va a ser la investigación de mercado para la gestión del gobierno o la gestión de gobierno, ¿no? Eso es algo muy importante y eso sí me gustaría tenerlo bien claro desde el inicio y vamos a poder realizar vamos a poder hacer estas diferenciaciones de manera muy práctica, ¿ok? En un primer punto vamos a hablar sobre lo que es la investigación de mercados como tal, ¿no? Y la investigación de mercados es una técnica también, ¿no? Es a la luz, ¿no? Es respecto a este estudio, ¿no?, que vamos a nosotros tratar de hacer para promover, en este caso, un producto a la luz de ciertos criterios, ¿no?, que tienen que ver con características del producto, el precio,
obviamente la promoción de este y obviamente lo que tiene que ver con la plaza. En ese caso, nosotros vamos a ir viendo también dentro de esto que se configura como el marketing mix, ¿no? Que es ese cúmulo, ¿no? De todas estas características, ¿no? Y que necesariamente todo esto va a tener que tener un trabajo bastante bien logrado a la luz de lo que es el marketing, ¿no? Entonces el marketing es el estudio y perfeccionamiento de algunos procesos de parte socioadministrativas que vincula a las personas, ¿no? Justamente en un espacio simbólico que, claro, ahora es un espacio simbólico netamente que puede ser esto que es el mercado, donde se demandan y ofrecen e intercambian bienes y servicios que tienen un valor determinado. Eso es básico, esto de acá que acabamos de escuchar tiene que ver con una referencia de lo que es el marketing a grandes luces, ¿no? En ese aspecto. En términos justamente del marketing, ¿no? Que nos ayuda a promover, facilitar, analizar y racionaliza tal intercambio, ¿no? Justamente por eso hacemos investigación de mercado. ¿Por qué? Porque lo que tratamos de hacer es aplicar ciertas técnicas que nos permitan obtener información de esto que va a ser mi mercado objetivo, ¿no? Y nosotros no solamente va a ser un mercado totalmente homogéneo, no, más bien lo que nosotros tratamos de hacer con esta investigación de mercado desde la perspectiva tradicional del marketing es lograr segmentar de tal forma que para cada incluso nicho o para cada segmento poder darle productos que vayan de acuerdo a sus necesidades o a sus gustos o a sus intereses, ¿no? Y justamente es por eso que el marketing hoy en día tiene un papel relevante en cualquier tema que tenga que ver con la promoción de un producto y que tenga que ver con la estabilidad de un negocio, definitivamente, ¿no? Y ahora más aún que tenemos herramientas como por ejemplo, ¿no? Las redes sociales, que es bastante interesante la interacción ahí, ¿no? Porque incluso se están viendo, ¿no? Todo lo que es el comercio a través de redes sociales, ¿no? Justamente he estado viendo justamente estaba revisando un material, ¿no? En internet también, y que me contaban sobre esta nueva forma de hacer negocios a la luz de justamente esta pandemia, ¿no? Que nos ha hecho y nos ha imposibilitado lograr hacer una acción concreta respecto a ciertas cuestiones que nosotros realizábamos con anterioridad en el mundo comercial. Entonces, justamente, ¿no? Este intercambio se va a dar con el fin de poder satisfacer, ¿no? Sus necesidades, deseos, gustos e intereses de los consumidores, ¿no? Al tiempo que los oferentes cumplen con su misión también. O sea, los oferentes, que en ese caso son las empresas, van a tener dos misiones, ¿no? Una que tiene que ver con lograr satisfacer las demandas de los consumidores, que en ese caso van a estar los demandantes de los bienes y servicios, y a la vez también tienen que lograr sus objetivos o su misión y visión empresarial, ¿no? Y esto es bastante claro en términos netamente estrictos de lo que es el marketing y cómo es que este se da, ¿no? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, el marketing se entiende, ¿no? Como aquellos conceptos, actividades técnicas, apoyos y soportes que van a estar sistematizados y ordenados. Justamente por eso es que se aplica el marketing, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que vamos a lograr obtener en este punto es información sistematizada y ordenada que nos va a ayudar, ¿no? A poder tomar ciertas decisiones en este tema. Y luego de eso, ¿no? Que nos van a facilitar, ¿qué cosa? Las transacciones. ¿Conocemos a nuestro mercado? Sí. ¿Sabemos su capacidad de compra? Sí. ¿Sabemos su capacidad de adquisición? Sí. ¿Podemos vender tal producto a tal precio con estas características? ¿Hacia qué nos ligamos, no? Entonces, para todo eso, ya las empresas comienzan a sacar sus productos y justamente ellas ya se van posicionando dentro de un espectro, ¿no? Básicamente determinado por las reglas del marketing, ¿no? Respecto respecto a los competidores y respecto a la empresa en sí misma, ¿no? Y eso también es importante tenerlo en cuenta. De manera tal que puede utilizarse para conocer y satisfacer necesidades, deseos, gustos e intereses de estos que van a ser los consumidores. Pero en este caso, no para problematizar, y también es importante tener en cuenta ello, nosotros no estamos hablando de este marketing. Estamos utilizando las mismas actividades, técnicas, conceptos para poder abordarlos desde otra perspectiva y que ciertamente nos va a ser muy útil,
¿verdad? Y eso también hay que tenerlo muy claro al momento de poder desarrollar un trabajo como el que vamos a hacer. Los partidos políticos no son una empresa. Y ciertamente el gran problema de los partidos políticos es su nivel organizacional, fuera de las campañas electorales, ¿no? Que es un problema que se suscita. Y justamente, pues, las empresas hoy en día lo que quieren lograr es tener muy bien posicionados su marca, en este caso, también tener una buena organización de tal manera que al momento de hacer sus procesos sea más rápido, eficiente y económico, ¿no? Definitivamente. Y otro, que puedan, pues, tener y puedan ofrecer los bienes y servicios que sus segmentos, o en este caso sus nichos, también puedan facilitar o deseen, ¿no? En términos de necesidades, ¿no? Entonces, eso de aquí es muy interesante, es necesario, sí, tener en cuenta. Pero los partidos políticos no van bajo esa lógica. Las instituciones de gobierno tampoco. ¿Qué es lo que quiere un partido político? ¿Qué es lo que quiere una institución de gobierno? Dentro de los componentes, básicamente, lo que estamos estudiando, ¿no? Y que tiene que ver con esto del marketing y que se interlaza de manera bastante propicia con esto que va a ser la investigación de mercado electoral y de la gestión de gobierno. De repente, alguien que quisiera dar una opinión o acotar algo adicional respecto a esto. Por favor, bienvenido o bienvenida. Bueno, entonces hay que tener aquí en cuenta algunas cuestiones básicas de lo que es el marketing. Y como ya hemos dicho, conjunto de conceptos, actividades y técnicas, ¿no? Apoyos y soportes. Que justamente lo que vamos a hacer a la luz de implementar estas estrategias, vamos a obtener alguna serie de datos, básicamente sistematizados y ordenados, que faciliten, ¿qué cosa? Lograr las transacciones que yo necesito lograr. Desde un punto de vista estratégico. ¿Ok? Y justamente, ¿para qué se utiliza? Para conocer y satisfacer necesidades, deseos, gustos e intereses. En un primer momento, ¿no? Y otra cuestión que es muy importante tener en cuenta es que la empresa debe cumplir con una misión. Y para eso se ha creado el marketing como tal, y justamente es por eso que se aplica, ¿no? De ser los oferentes, obviamente dotando de todo ello. Entonces aquí la imagen es bastante concreta respecto a este tema que es el marketing. Hay unos demandantes, consumidores, usuarios, ¿no? Hay individuos y organizaciones, y justamente, ¿no? Que tienen que ver con esta cuestión, ¿no? No solamente los demandantes, consumidores, usuarios vamos a ser las personas, también pueden ser las organizaciones, ¿ok? Y también hay oferentes que también pueden ser individuos y organizaciones que son las que más realizan este trabajo, ¿ok? Y justamente, ¿no? Ellos se vinculan de una manera bastante interesante en esto que va a ser el mercado, que ya hemos visto que es un espacio simbólico. Ahora, hoy en día, ¿no? Se pueden hacer transacciones hasta por internet. Y no de pocas cosas, sino de miles de millones, muchas veces, ¿no? Al momento de poder hacer cualquier tipo de estrategia. Entonces, lo que se quiere buscar aquí, ¿no? Es el estudio y perfeccionamiento de ese proceso socioadministrativo que se va a lograr a la luz, ¿no? De todos esos instrumentos que vamos a utilizar. Entonces el marketing promueve, facilita, analiza y racionaliza el intercambio. Esto es algo importante tener en cuenta, ¿no? Justamente si queremos saber, ¿no? Por qué es importante realizar un estudio de mercado como tal. Y bueno, definitivamente el marketing, ¿para qué nos va a servir? En este punto, el marketing básicamente va a servir para dos cuestiones, desde la perspectiva de los oferentes y los demandantes, ¿no? En ese caso, cumplan con su misión y obtengan los recursos, porque definitivamente no solamente está en un tema de lograr una visión de empresa, sino las estrategias de marketing van a hacer que ellos tengan mayores ingresos a la luz de las ventas de bienes o servicios. Y para eso utilizan las estrategias de marketing, para conocer muy bien a nuestro mercado y para saber qué ofrecerles, y también para medir esto que le vamos a ofrecer en términos de rentabilidad, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? Las preguntas, ¿no? recurrentes es ¿qué puedo hacer, vender o comprar? ¿No? En cierto punto, en este caso. ¿A quién vender? ¿A quién vender? ¿Le vamos a vender a todos o les vamos a vender a un segmento en específico?
¿no? Y luego de eso, dentro de la perspectiva de los demandantes, es que, oye, yo tengo una necesidad, necesito de un bien o un servicio, alguien me lo tiene que, alguien me lo puede ofrecer, yo estoy dispuesto a comprarlo, a hacer una transacción en ese aspecto. Entonces, ¿hay que determinar esas cuestiones básicas? Sí. ¿Y por qué hacemos todo este tema inicialmente? Porque en este punto, y hasta este punto vamos a llegar respecto a todo lo que es el marketing comercial o el marketing lucrativo, ¿no? Porque básicamente se aplican estrategias comerciales para lograr esto que es la rentabilidad en términos de mercado, en términos de empresa también, ¿no? Y es justamente que el marketing comercial formula un intercambio de información a fin de obtener retribuciones económicas o beneficios monetarios. Pero lo que nos debe interesar en ese punto es entender un poco qué es esto que vamos a realizar nosotros dentro de los parámetros del marketing a nivel no comercial y que no tiene fines de lucro necesariamente. ¿Qué es lo que nosotros vamos a lograr con ello? ¿No? Y justamente contrario a la clasificación anterior que hemos estado hablando, ¿no? Toda actividad justamente del marketing va encaminada a propiciar un proceso de intercambio, ¿no? De información, que es lo que nosotros, y para nosotros es lo más importante hoy en día. Este intercambio de información y otros elementos como creencias, valores, expectativas, ¿no? Percepciones, incluyendo respecto a los objetos y servicios cuyo fin último no consiste en la generación de lograr este lucro con el cual sí se ve en un marketing tradicional, sino más bien lograr beneficios de otra índole, que son de repente cuestiones básicamente de tipo social, ¿no? Entonces, en este punto podríamos tener, ¿no? Las causas sociales, la educación, la salud, que hoy en día es algo tan importante para nosotros, ¿no? Los valores culturales, la obtención o retención del poder, que ciertamente es algo muy importante y por eso es que se realiza también investigación de mercado a nivel de gestión de gobierno, el proselitismo religioso, entre otros, porque vamos, hay empresas, ¿no? O en este caso también, ¿no? Instituciones que ven esto en el marketing religioso, ¿no? Yo no había caído tanto en cuenta en esto porque, bueno, mi perspectiva básicamente va ligado siempre a lo político, pero también hay necesidad, ¿no? De entender esto, que es la cuestión del marketing religioso, que se está dando ahora mucho y mucho más. No te venden nada, en realidad, pero vamos que logran sus objetivos, ¿no? Desde la perspectiva netamente del marketing. Y son muy concretos muchas veces, ¿no? A mí me importa de repente apoyar esa institución de alguna manera. ¿Por qué? Porque yo me siento bien conmigo mismo a lograr esto que ellos me dicen que es bueno para mi vida. Eso es lo que hacen, por ejemplo, los grupos religiosos, ¿no? Y que obviamente aplican estos criterios del marketing. Ahora, que eso esté bien o mal, eso a nosotros no debemos valorarlo tal cual. Nosotros estamos viendo ahorita estas cuestiones básicamente de la aplicación de las técnicas del marketing como tal. Entonces, ¿eso es algo importante, interesante de analizar? Sí, porque se utiliza. Y nosotros también lo vamos a utilizar. Básicamente, ¿para qué? Para investigar el mercado político. El mercado político, básicamente lo vamos a investigar en dos puntos, ¿no? O en dos etapas bastante interesantes. En un primer momento, vamos a investigar el mercado político para una cuestión netamente y de cara a un proceso electoral. Y luego de eso, vamos a hacer también marketing político al momento de querer hacer una investigación de mercado político a la luz, ¿no? De que ya estamos hablando. Y esto de aquí es importante tener esta diferenciación porque no siempre vamos a perfilar en encontrar respuestas a las mismas cuestiones. ¿Ok? Eso no necesariamente siempre tiene que ser así. Entonces, en este punto, ¿no? El marketing político explora cómo las élites políticas, ¿no? En ese caso candidatos, partidos, gobiernos, utilizaron o utilizan, ¿no? El marketing para lograr sus objetivos que incluyen no solo ganar las elecciones, sino promover
el cambio de políticas y la ideología. O sea, ahora estamos entrando a un tema netamente más político. Y esto tiene que ver con esto que va a ser la investigación de los mercados. Y ciertamente es algo que también se viene desarrollando a la luz de todo ello, ¿no? Ahora, ¿hasta qué punto nosotros como personas que estamos ligados a esto realmente se viene realizando, ¿no? Y se viene haciendo? Esto también es interesante poder tener una primera aproximación, ¿no? Una parte elemental del marketing político se concentra en el funcionamiento, características, modificaciones y lógicas del mercado, ¿no? En sí, o sea, nosotros como mercado, los ciudadanos en sí, ¿no? Que vamos a hacer, ¿no? Y que tenemos la capacidad de tomar decisiones de tipo políticas. Los niños no lo pueden hacer, pero los ciudadanos sí, cumpliendo ciertos requisitos que lo establece la norma, ¿verdad? Entonces, en este punto es bastante interesante poder tener en cuenta estas diferenciaciones en tanto la explicación anterior y esto que nosotros vamos a tomar en cuenta para lo que va a ser el marketing tal cual. Entonces, aquí hay algo importante que hay que tener bastante, y hay que enfatizar en términos de lo que es el marketing político como tal, ¿no? Vamos a tener dos perspectivas que me parecen que es bastante sólida e interesante poder tenerlas. En un primer momento vamos a hablar de un mercado político asociado a dos conceptos básicos, ¿no? Que vamos a hablar en términos de sociedad, para determinarlo un poco más a nivel macro, y también vamos a trabajar cuestiones en términos de ciudadanía, cuando queremos ver, ¿no? Sobre todo los perfiles, ¿no? En este aspecto. En la sociedad, cuando nosotros hablamos de cuestiones macro, básicamente lo que vamos a puntualizar y a querer determinar es un poco sobre la cultura que tiene la sociedad en sí y medir un poco ello, las necesidades y deseos de la sociedad casi en su conjunto, ¿no? Y la estructura demográfica también, ¿no? Que es parte de la situación económica, ¿no? En los estudios, de repente ahí, de repente nuestro compañero Mena, que también ha estado trabajando bastante este tema, nos puede indicar algunas cuestiones que él ha visto, ¿no? De investigaciones que ha realizado anteriormente respecto a esto que es la situación económica, ¿no? De inicio, ¿no? Yo tengo esta premisa, ¿no? No lo digo yo, me lo han mostrado los datos, de que para los peruanos determinar la valoración de la situación económica, no solamente del país, sino personal, es algo que tiene mucho peso al momento de evaluar la democracia, por ejemplo, ¿no? Que también va. Si en los bolsillos vamos bien, como se dice, nosotros vamos a ir bastante bien en lo político, ¿no? Entonces, como que de repente, de alguna manera hay una asociación de estas variables, ¿no? Y luego de eso vamos a ver un poco la situación política y social, justamente a la luz de estos dos factores, de estas dos variables que ustedes pueden ver, ¿no? Es que nosotros también podemos medir un poco, ¿no? Estos aspectos, ¿no? No sé, de repente, Cara, ahí nos podría dar alguna tingencia, algún comentario adicional respecto a este tema. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias. ¿Cómo está? Sí, Car. Mira, primero, mucha gente, y bueno que tú lo comentes de esa forma, mucha gente confunde el marketing comercial con marketing político, que son dos cosas completamente diferentes como tú lo has señalado perfectamente. Porque hacer marketing político no es lo mismo que comercial, porque si yo tengo un producto al cual voy a hacer investigación de mercado, obviamente este producto es un sólido. Lo que no es lo mismo hacer marketing político a un candidato que es una persona que tiene sentimientos, buen día, mal día, y a veces que no está listo para trabajar. Entonces, esa diferenciación del marketing político con el marketing comercial está estupenda. Dos, el tema que si bien es cierto, cuando le tocan el bolsillo a la gente, ahí salta de su silla y le interesa y presta mucha atención. Mientras que no le afecte, como dice algún noticiero, no es noticia, ¿no? Mientras que no te afecte, no es noticia. Obviamente, el tema económico es bastante desalentador. Estoy haciendo justo un estudio acá en Lambayeque sobre cuál es la mayor preocupación de los lambayecanos, y es el mañana. O sea, la gente está muy ansiosa por el mañana, no sabe qué va a pasar.
porque los noticieros informan que la vacuna ya está aquí a la vuelta de la esquina, cuando eso en realidad no es tan cierto, ¿no? Claro. Entonces, eso desespera un poco a la gente en el tema del mañana, y tocarle el bolsillo, el tema económico y el tema social es muy, muy, muy fuerte para un tema muy sensible que para la población. Perfectamente, muchas gracias, Car. Y eso que nos comenta es importante, ¿no? Porque ya con esto vemos que ya se están haciendo investigaciones de mercado, Car, y eso me parece genial, ¿no? Porque realmente hay bastante trabajo que realizar, ¿no? Y eso ciertamente es necesario hacerlo. O sea, cuando uno quiere hacer una campaña responsable también, y obviamente llenas de contenidos y llenas de información certera, ¿no? Que a la larga nos va a ayudar muchísimo para construir un discurso y para perfilar y construir una imagen, esto va a ser relevante, ¿no? Yo creo que por ese lado estamos viendo por buen puerto, entonces. Sí, Entonces, sí, gracias, sí, gracias. no, y definitivamente, hacer estos estudios son necesarios, ¿no? Y más bien, no hacerlo, estaríamos yéndonos hacia orientaciones y perspectivas que no tienen ningún asidero con muchas cosas de la realidad, ¿no? Porque muchas veces, ¿qué pasa con los políticos? ¿No? Que no hacer a veces esas investigaciones de mercado no nos brindan una visión de cómo es que estamos yendo, hacia dónde estamos yendo y qué queremos lograr. Es algo que siempre se discute, ¿no? Con los políticos. Y ciertamente, ¿no? De repente por acá hay alguien que es político, a veces ellos no ven, ¿no? No sé, de repente ahí con mis compañeros, con la gente que estamos trabajando en estos temas, a veces no ven tan necesario de repente hacer este tipo de estudios. Pero cuando las cosas a veces no van tan bien al momento de querer, oye, pero estas estrategias no están funcionando, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo hacemos para saber qué es lo que quiere la gente? ¿No? Entonces, en ese punto sí, yo creo, yo quisiera sí resaltar, ¿no? Que es necesario. Entonces, desde la perspectiva de la sociedad, vamos a comenzar a indagar por este mercado político. Y luego de eso, vamos a entrar sobre temas básicamente y ligados a esto que es la ciudadanía en general, ¿no? Pero que tiene que ver con esa ciudadanía que a mí me importa tener su opinión, ¿no? Y que van a ser luego los decisores y que son decisores potenciales porque nosotros todos tenemos un poder potencial y que lo hacemos efectivo al momento de ir a las urnas, ¿no? Y es esto muchas veces lo que nosotros tenemos que también indagar un poco, que tiene que ver básicamente con los criterios de posicionamiento, ¿no? En la ciudadanía, la distribución geoelectoral definitivamente de las poblaciones, en temas básicamente de ruralidad y urbanidad, que van a ser algunos temas que son básicos, ¿no? Y que está ligado con esto que son los clivajes o los enganches, ¿no? Que lo vamos a ver luego también. Y luego de eso también algunas cuestiones básicamente vinculadas con lo que va a ser el perfil del elector, ¿no? El perfil del elector es algo que a nosotros nos interesa reconocer, ¿no? No solamente desde la perspectiva básicamente cuantitativa, sino también cualitativa, ¿no? Y esto de acá nos va a dar una aproximación de más o menos cuál es el perfil de mi elector. Habían algunos estudios que justamente yo había visto y también había confirmado a la luz de una data que se me había dado, y que las electoras, o que los electores, disculpen, ¿no? Electores y electoras, habían votado por Fuerza 2011 y por Fuerza Popular, Fuerza 2011 en 2011 y Fuerza Popular en 2016, básicamente son mujeres. Y son mujeres de un grupo etario bastante definido, ¿no? O sea, eso de ahí, por ejemplo, es algo interesante de poder enfocar a nivel nacional, estoy hablando. No estoy hablando de repente a nivel regional, pero tener esa data a nivel regional sería muy rico a la luz, ¿no? Justamente de lograr las curules, ¿no? Al momento de hacer las elecciones congresales. Y eso es algo interesante. Entonces, parte de eso también tiene que ir un poco con ese perfil del elector, ¿no? Y obviamente que vamos a encontrar un poco en esta cuestión que va a ser el padrón electoral, que lo hace RENIEC, y luego en las listas, ¿no? Que se van a determinar ciertamente al momento ya de organizar las estrategias de tipo electoral. La politización también es un tema muy importante respecto a muchas cuestiones, ¿no? Básicamente, incluso la politización que tiene que ver con los resultados electorales y que, por ejemplo, están ligados a estar satisfechos o no
con la democracia, ¿no? Eso fue, por ejemplo, fue un trabajo que yo realicé, ¿no? Y se había evidenciado, ¿no? De que ciertamente cuando las personas en un proceso electoral no ganaba no ganaba su opción política, tendían más a la no satisfacción por la democracia como tal. No decían que no estaban totalmente en contra de la democracia, pero no se sentían satisfechos por los resultados, y eso también anidaba, ¿no? Con ese sentimiento, ¿no? De tener satisfacción por el sistema democrático a pesar de los resultados desfavorables. O sea, no creían eso. Entonces es algo interesante. ¿Por qué? Porque ahí también podemos ver un grado de politización de la democracia o de la satisfacción de la democracia, ¿no? Cuando lo que a nosotros bueno, el deber ser, ¿no? Es, obviamente que es algo muy prescriptivo, pero que no siempre es real, ¿no? Y que nos indica de que sea cual sea el resultado, igual nosotros deberíamos estar satisfechos del sistema que tenemos. Pero eso no pasa en la realidad, ¿no? Entonces no podemos dejar de lado estas cuestiones. Y obviamente, en términos, cuando analizamos la ciudadanía, también vemos esos términos básicamente ligados a lo que es la competencia electoral. Tenemos una serie de cuestiones básicas, simpatías, aptitudes, ¿no? Antipatías, ¿no? Incluso en alguna encuesta he visto, ¿no? Votaría, ¿no? Por alguien como, ¿cuáles son los y de repente vamos a tener un espacio para verlo, que determinaba, ¿no? ¿Cuáles son los factores que usted cree que incidirían eventualmente por no votar por Ollantaytamala? Su familia, que sea militar, que su hermano esté no recluido, ¿no? Y eso son cosas que a veces uno de repente eventualmente lo utiliza para poder hacer una contracampaña, ¿no? O esta campaña de contraste que son tan habituales también, ¿no? Entonces esas cuestiones también son interesantes porque tú vas midiendo también por qué puntos no votarían al candidato que eventualmente puede ser tu rival, porque está dentro de un espectro, ¿no? De la población que a mí me interesa llegar. Y esto de acá se tiene que analizar definitivamente, y ciertamente tiene que ser así. Entonces, en este punto lo que vamos a tocar, ¿no? De manera resumida, antes de irnos al break, ¿no? En unos minutitos ya, vamos a ver la investigación de mercados para lo que va a ser la campaña o las campañas electorales. ¿Ok? Entonces, en ese aspecto, ¿no? Vamos a utilizar obviamente las reglas del marketing, y también para esto también he utilizado, ¿no? Varias de estas lecturas que son muy interesantes, ¿no? Y que obviamente recomiendo, y también los he dejado ahí algunos links para que ustedes lo puedan ver, ¿no? Respecto a lo que es el mercado electoral, definiendo el mercado electoral. Entonces, en un mercado electoral lo que se ofrece son propuestas de gobierno o planteamientos de cómo un determinado candidato o partido puede contribuir al mejoramiento del aspecto político de la vida de los ciudadanos. Definitivamente, señores, y como bien lo estaba relatando acá el participante, ¿no? Carl, es de que nosotros al momento de hacer estrategias en el campo de lo político, nosotros tenemos que tener ciertamente bien mapeado, como se dice, que nuestros objetivos son básicamente de tipo político, pero que también tienen un contenido social, en tanto que estamos hablando de ciudadanos y sociedad, ¿no? Y la gente nos va a votar por algo. Ellos también quieren cosas, tienen intereses, necesitan y es algo importante, ¿ok? Entonces, lo que aquí vamos a ver netamente para investigar este mercado electoral es que vamos a ofrecer nosotros propuestas de gobierno. Eventualmente, estas propuestas de gobierno deben estar planteadas y determinadas en un plan de gobierno, ¿no? Que deben ser más o menos las cosas que yo quisiera hacer eventualmente si llego al poder. Ahora, hay que tener en cuenta la realidad. ¿Qué tanto de las propuestas de gobierno realmente se cumplen, ¿no? Y justamente estábamos en este punto, ¿no? De las promesas y cuestiones como esa. Pero aquí, en términos netamente explicativos, las propuestas de gobierno deben estar vinculadas a esto que van a ser los planes de gobierno. Entonces nosotros leemos los planes de gobierno y ya sabemos cuál es la visión de país que vamos a tener respecto a esto que queremos proponer como partido político, a través también de un candidato que no solamente va a ser un producto, sino también va a ser un medio, porque él nos va a transmitir esto que es el mensaje a través de un relato que vamos a construir,
¿no? Y vamos a definir. Esto es la riqueza, ¿no?, de la investigación que estamos realizando. Entonces, o los planteamientos de cómo determinado candidato o partido puede contribuir al mejoramiento del aspecto político de la vida de los ciudadanos. Las decisiones políticas, señores, a la luz de lo que es la teoría del gobierno, tiene que ver y está enlazado con eso que es el poder político. Los candidatos van a ser candidatos para puestos políticos y son puestos de decisión política a la luz de la voluntad popular. Entonces las decisiones que ellos van a tomar son decisiones de tipo políticas. Entonces, y ustedes me dirán, doctor María, pero ¿cuál es la diferencia, señores? Las decisiones que ellos vayan a tomar tienen trascendencia en nuestra vida, quiéranlo o no lo quieran. Y peor aún, quiéranlo o no quieranlo hacer, lo van a hacer. Porque justamente esa es la característica del poder político, tener la capacidad de lograr ciertos efectos, ¿no?, en las conductas de los otros que no necesariamente nosotros estamos dispuestos a realizar. Pero sin embargo, vamos a tener que hacer. Eso pasa con las normas, ¿no? Y pasa todo el tiempo. Lo político es así. Entonces, a estas personas que nosotros vamos a llevar a los puestos de gobierno van a tener esa capacidad de lograr, no solamente en la cuestión básicamente de tipo ejecutiva, que tiene que ver con las propuestas y con la ejecución de un presupuesto, sino también porque van a legislar y van a crear las normas que van a regir la vida de este país, ¿no? Y tomando decisiones de tipo política. Entonces, eso es lo importante e interesante al momento de analizar esto que es el mercado electoral, ¿no? Entonces, este mismo mercado demanda propuestas claras, justas, inteligentes, así como candidatos que posean características que los hagan confiables. Confianza, término importante. ¿Cómo se consigue la confianza para que te den un voto? ¿No? Eso es un trabajo denodado que se tiene que, y justamente es un tema inacabado para poder hacer su análisis desde la perspectiva de la academia. Lograr la confianza. Porque no solamente estamos hablando de criterios de confianza para hacer algo, sino que nosotros tenemos que lograr esto que es la obediencia, que también es otro tema, porque puedes tú mandar, pero también hay que lograr que la gente te obedezca, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que es algo que en nuestro país pasa y realmente, ¿no? Es un fenómeno, ¿no? Y justamente hace poco estaba viendo, ¿no? Que habían escrito sobre esto, ¿no? De la obediencia, ¿no? De la conducta del peruano. O sea, la conducta del peruano, o sea, nos están haciendo un análisis sociológico para saber por qué estamos tan mal en muchos aspectos, ¿no? Básicamente, en lo referente a la pandemia. La conducta del peruano, justamente ahí, no me acuerdo ahorita quién lo ha escrito, ¿no? Y había estado leyendo en los medios, que es algo interesante. Demandamos propuestas claras, justas e inteligentes, pero realmente nosotros ahora, teniendo, como se dice, el corazón en la mano y una mano al pecho, ¿realmente la gente lee las propuestas? A pesar de que sean claras, justas e inteligentes. Muchas veces no. Y vamos a ir también dependiendo, como bien también me lo dijo una vez una alumna, muy acuciosa ella, me dijo, doctora, pero eso depende a qué segmento vayamos, ¿no? Eso dependerá mucho a qué segmento vayamos. Hay segmentos que sí les interesa, como hay segmentos que no les interesa para nada. Entonces, a esos segmentos tenemos que ir con otras estrategias, definitivamente, le dije. Eso es algo interesante, ¿no? Que una chica de pregrado me lo comente así con tanta claridad. Y entonces así los candidatos, ¿no?, que posean características y los hagan confiables. Entonces, en realidad aquí, señores, cuando hablamos del voto, el voto en sí, sea el interés que sea y por qué se vote, es un voto de confianza. Sean las características por las cuales tú votas. Incluso cuando se tiene algún tipo de voto en particular. La gente, de algún modo, te da confianza con eso, ¿no? Entonces, y estos son valores, pues, que si bien en el mercado se ven, pero a nivel social tienen mucho impacto, ¿no? Porque definitivamente la transacción económica es un bien, yo soy consumidor, me va mal con esto, oye, hay un servicio de postventa, ¿no? De repente si el producto no te sale bueno, te lo cambio, ¿no? O de repente si hay algún defecto o algo por el estilo, de repente te lo puedo reponer con otra cosa. Pero en este caso, Profesora, señor... Sí, dígame. y si me permite una intervención, disculpe, le estaba levantando la mano. Sí, no se preocupe, adelante, por favor. Sí, soy Laura Vázquez. No pongo el video porque el internet está lento. No te preocupes, Laura, gracias. Sí, por favor, adelante. Profesora,
Antes de que termine con este tema o que aborde otro tema también importante, no sé si usted nos va a profundizar, nos va a dar más contenido referente a las subdivisiones del marketing político, entendiéndose de que el marketing político dista mucho del marketing comercial. Ajá, Dado que el exactamente. marketing comercial trata de productos y el marketing político en atención a demandas de la ciudadanía, ¿no es cierto? Subdividido en el marketing político electoral y en el marketing político gubernamental, ¿no? Y donde hay y donde la diferencia de estas dos subdivisiones es que en el electoral, marketing político electoral, tú haces ofertas de campaña o propuestas de campaña, y en el marketing político gubernamental es donde te corresponde diseñar las estrategias que comunica la implementación de estas propuestas que se hicieron en campaña. Entonces, ¿cómo comunicas lo que ya vas, digamos, ejecutando dentro del gobierno, ¿no? O sea, digo porque de repente esto es importante que se profundice para que se entienda mejor estas subdivisiones del marketing político. Sí, no te preocupes, Laura, definitivamente. Justamente ahorita estoy abarcando un poco lo que es el mercado electoral y luego vamos a abarcar un poco este estudio de mercado, pero ya para lo que va a ser el buen gobierno o la gestión de gobierno. Sí, no te preocupes, sí lo vamos a abarcar y ahí vamos a tomar algunas diferenciaciones que son básicas y tú lo has dado en el clavo, o sea. Profesora. Sí, dígame. Le habla Xian, disculpe, quisiera Xian, aportar a lo que la compañera, absolver de repente en una duda de la compañera. Sí, dime, Xian, dinos. El que habla cuenta con un MBA en Administración de Negocios y tocamos bastante el tema de marketing. El marketing comercial no diferencia tanto, considero yo, del marketing político. Toda vez que el marketing comercial es el conjunto de investigaciones y también el conjunto de actividades que van orientados a satisfacer las necesidades de un público objetivo. No se trata de un producto. ¿Cómo recabe esto? Primero comienza con una investigación que tanto puede ser cuantitativa o cualitativa, igual que la parte política. Después aborda, a través de esta recolección de información, una estrategia. La estrategia que pasa después por una cadena de valor, se genera un valor agregado a un determinado producto, y esto llegaría a abordar posteriormente en la organización de aquella de alta dirección que va a tomar estas estrategias para cumplirlas, y así después terminar con la comunicación de dicho producto, o sea, publicitarlo. El producto se va orientado a la necesidad de un público objetivo, lo que también creo que consideraría en el marketing político, que debería ser de manera etapista. Comenzamos, como usted menciona, por la investigación, que es la mercadotecnia. Después vamos a través de esta información, a plantear una estrategia, y como le digo, posteriormente ello, de la estrategia lo vamos a organizar, y vamos a terminar con la comunicación. Es de repente la duda que tiene nuestra compañera en subdividir cómo se genera el marketing político. No sé si está de acuerdo con mi punto de vista. No, Doctora. sí, es bastante interesante, la verdad, en este punto, Xian, porque sí, lo determina bastante bien, ¿no? Ahora lo que nosotros estamos más bien es tomando estas herramientas del marketing tradicional para poder hacer ese estudio del mercado electoral, ¿no? Y del mercado, bueno, en este caso de la ciudadanía entera, ¿no? En términos básicamente políticos como tal, ¿no? Y eso de acá sí, eso es de lo que se va a trabajar. Yo les agradezco más bien muchísimo su intervención, está totalmente interesante y definitivamente, o sea, nosotros utilizamos al marketing para tener información certera a la luz de una investigación de mercado rigurosa, ¿no? Que nos va a brindar datos, información que luego esto se va a concretar en estrategias de posicionamiento, de determinación de productos, ¿no? De líneas de acción, etc. Muchas gracias, Xian. A mí me pareció bastante claro. Sí, dígame. Giancarlo Cuayaranga de Arequipa. Muy breve. Estaba leyendo esa parte que ¿Cómo dice está? Bien, gracias. Estaba leyendo la parte que dice que el mercado demanda propuestas claras, justas e inteligentes, pero ¿qué sucede? Y esto es una tendencia mundial. La valla, los partidos políticos tienen una gran responsabilidad porque la valla ha bajado tanto el debate
de que esas demandas justas, inteligentes, la verdad no se dan tanto en la realidad y menos en la nacional, y más con generaciones como las que están viniendo, millennials, centennials, etcétera, que la verdad tienen otra perspectiva de la participación pública. ¿A qué me refiero? Y lo he leído en un texto de El Salvador, donde hablan justamente del marketing político, marketing económico. Allá tenían un presidente de Buesan, era un dictador, pero escuché que una compañía decía, depende de los segmentos, pero los segmentos se mezclan, y ha sucedido en Perú, sucede en Estados Unidos con lo que propone Trump y su neuromarketing, con lo que propuso Le Pen en Francia, con lo que propuso Amanecer Dorado en Grecia, extremismos. Como las sociedades no se pueden solucionar de forma inteligente, clara, justa, porque es compleja, ¿qué se propone? Se proponen extremismos, y esos extremismos son los que venden. Y entonces, y otro profesor nos indicaba que los comunicadores en Perú y los generadores de comunicación no son tan buenos porque todo lo limitan a lo comercial. No venden la idea política, a lo comercial. Lo hizo un partido acá en Perú utilizando, lo hicieron un reportaje utilizando neuromarketing español. Copiaron todo, sin tener en cuenta la realidad nacional, el elector nacional, los segmentos que ahí sí se hablan. Lo copiaron todo. Resultó al principio, sí, vendía. Es serio, es trabajador, es joven, es ágil, pero detrás tenía otra carga. Y no funcionó. Pero sí le funcionó a Le Pen, sí le funcionó al colombiano que luchó con Santos, Mocus. A ellos sí les funcionaba. ¿Ya? Pero en Perú, ese mismo mercado que demanda propuestas claras, justas, inteligentes, dos consultas. ¿Qué hacer cuando ese mercado que demanda esas propuestas no las demanda como tal, sino simplemente lo que busca son soluciones fáciles, y los extremismos te venden la solución? Y segunda pregunta, ¿cuál va a ser el límite que tienen los especialistas en no mezclar el marketing político con el marketing comercial? Eso, bueno, definitivamente. Gracias. Sí, no te preocupes, Giancarlo. A mí me parece de que, o sea, como le estaba comentando Xiang, ¿no? Lo que nosotros tenemos que tratar de ver, si bien estamos hablando de lo que es el marketing como una subdisciplina, ¿no? Y que justamente nos va a brindar esta información a través de la aplicación de ciertas técnicas para lograr ello. Lo que tenemos que entender acá es que los fines son distintos, ¿no? En ese punto. A mí sí me gustaría centrarme en ello, porque los fines, si bien también hablamos de demandas, ¿no? Estas demandas no necesariamente tienen que ver con una cuestión netamente, de una perspectiva básicamente crematística, o sea, no va por ese lado. De repente, desde la perspectiva económica, que yo quiero que el país vaya bien, sí, ¿no? Pero va más allá, es por una necesidad de que, oye, ¿sabes qué? Yo quiero que haya una buena propuesta que haga que este país sea viable, ¿no? En términos económicos, políticos, sociales, etcétera, ¿no? Pero de repente lo que yo crea como ciudadana en particular no puede ser similar a lo que crea otro, pero la perspectiva que yo tenga respecto a esto que van a ser las demandas, ¿no? Y las necesidades que yo tengo, de repente puede ser diferente en otra persona, ¿no? De repente, no sé, por ejemplo, desde mi punto de vista, sí, dígame. Esto, si me permite, ¿Hay alguien muy ahí que quería brevemente. intervenir? Sí, ¿no me escucha? Miguel, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo Sí, está? Miguel. Sí, le estoy escuchando, sí, le estoy Buenas escuchando. noches. Yo quería hacer el aporte en relación al al politólogo argentino Mario Riorda, que va a estar al final, Sí. entiendo, en la programación, en las últimas clases. He revisado bastante material sobre él y algunas creencias. Él dice que mezclar el marketing comercial con el marketing político es sumamente peligroso, por una sencilla razón, y para los que hemos estudiado ciencias políticas tenemos muy claro. La lucha por el poder es la principal característica de la política. Y tal cual. en fines comerciales, desde la mirada comercial, no hay esa lucha por el poder como se existe en el terreno de la política. Entonces, mezclar conceptos es sumamente peligroso y desafortunadamente muchos comunicadores en las oficinas de comunicación hoy en día mezclan esos conceptos y ponen a sus ministros o a sus por ejemplo, que son las dos instancias donde funcionan las oficinas de comunicaciones, los meten en serios problemas,
por el tema de la personalización, por el tema de que incluso Mario Rivas plantea las diferencias entre el marketing electoral y la comunicación gubernamental. Y hacer estrategias de marketing dentro de una gestión gubernamental también termina siendo peligroso. Entonces, desde la formación o en la información que yo tengo, me parece relevante mencionar eso en relación a lo que ha aportado el compañero, y a partir de ahí ampliar también la discusión, porque obviamente este espacio lo da. Gracias. Sí, no, sí, Miguel, muchas gracias. Lo que tú determinas es muy importante y realmente estamos o sea, lo vamos a dejar en esos términos y con eso nos vamos a un break chiquitito y volvemos rápidamente. Los voy a dejar en esos términos, señores. Hasta hace más o menos no, ni siquiera el siglo pasado, antes de que cayeran, ¿no?, los últimos zares. ¿Cómo era la transferencia de poder? Y que cayeran los imperios como tal. Y hasta ahora los tenemos, ¿no? ¿Cómo era la transferencia de poder? Eran familias, era hereditario, exactamente. Hoy en día, señores, a través de estos mecanismos democráticos hemos logrado obtener de algún modo una transferencia de poder que no sea esa transferencia de poder que se tenía antes, que era básicamente cruenta. Si no te mataban, o sea, porque es así, la política es eso, o sea, a lo que yo voy con la reflexión que nos hace Miguel, y que ciertamente me parece interesante, o sea, la política va en esos términos, ¿no? O sea, claro, de repente podría ser muy hilarante en este punto, definitivamente, porque nosotros estamos viviendo procesos electorales, ¿no? Pero, sin embargo, esto era así, ¿no? Era básicamente hereditaria, nadie podía ser más que la familia que determinaba y que detentaba el poder, y luego de eso se trató de hacer toda una maquinaria a la luz de los gobiernos representativos. Básicamente eso se ha estudiado ya, ¿no? Básicamente con los estudios de Tocqueville, ¿no? Y que son ciertamente las democracias que tenemos hoy, como base, ¿no?, de esto que es la representación y los partidos políticos. Entonces, estos mecanismos que tienen un correlato en la legalidad, obviamente porque es un proceso electoral y que nosotros y cada uno de los que vamos a competir en esta cancha electoral tiene que tener en cuenta y respetar. ¿Para qué? Para que los resultados no solamente sean legales, sino también sean legítimos a la luz de la ciudadanía que vota por uno, ¿no? Entonces eso me parece que es muy importante y es necesario también tener bastante en cuenta al momento de hablar de esto que es ciertamente el mercado político, pero sobre todo en este aspecto electoral, que es un aspecto altamente de competición y que realmente se esbozan estrategias de todo tipo, ¿no? Y para eso ya nos vamos ahorita al break y para tener unos minutos de relax y volver con nuestra asignatura en nuestra sesión de hoy. ¿Ok? Muchas gracias.